Estábamos viendo y estábamos analizando cómo realizar el proceso de acompañamiento pedagógico efectivo. Habíamos determinado, o más bien se había conversado en este proceso, que no es que se lo hace a la ligera o solo por cumplir parámetros que nos solicita Auditoría Educativa, el Ministerio de Educación, etcétera. Nosotros hacemos, o se desea, o se tiene la intención de armar un plan de acompañamiento pedagógico con la verdadera intención que tiene que tener este plan de acompañamiento, con la intención de mejorar el proceso educativo, mejorar las prácticas docentes, determinar en qué estamos fallando para mejorar y tener como resultado un mejor rendimiento académico de los estudiantes, pero no como se está viniendo ahora por parte del Ministerio de Educación, que nos solicitan o nos piden que seamos un poco benefactores en el sentido de poner notas, sino más bien que este rendimiento sea ganado y merecedor por los estudiantes, porque dentro de nuestras instituciones constantemente o diariamente vamos mejorando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y nos sentimos como docentes acompañados pedagógicamente por nuestras autoridades y obviamente las autoridades apoyadas por lo que son asesorías educativas. Eso debería de ser. ¿Cómo podemos empezar o cómo se empezaba este proceso, cómo se realizaba este proceso? Es a través de un diagnóstico institucional, un diagnóstico pedagógico institucional. Habíamos determinado, habíamos dimensionado cómo podemos analizar o cómo podemos ver este diagnóstico. Entonces, habíamos visto o se había visto que teníamos que valernos de algunos documentos, los promedios de calificaciones, los informes de aprendizaje, eh, las pruebas externas como la ser bachiller o ser estudiante o alguna prueba externa que se pueda tener, con los resultados también que a lo mejor me vota mi PI, etcétera. Pero a más de todos estos documentos, nosotros tendríamos o tenemos que cruzar nuestra información a través de el, a través de la observación directa y la observación en clase, que es esta, ¿no? Es decir, creando primero, creando y generando o poniéndonos, mentalizándonos más bien, que la observación de clase va a ser hecha como una técnica para la elaboración de un diagnóstico, más bien dicho así, para la elaboración del plan de acompañamiento. Primero. Segundo, que los instrumentos que vamos a crear, en este caso serían nuestras fichas de visitas áulicas, sean diseñadas y contextualizadas de acuerdo a la realidad de nuestra institución, que sean contextualizadas en ese sentido. Teniendo nuestra técnica, teniendo nuestro instrumento, procedemos a realizarlo. Lo tenemos que poner, o es recomendable poner en una matriz de Excel que nos permita ver estos resultados. Entonces, ya hicimos las visitas, ya hicimos, perdón, lo primero que son las fichas, ya socializamos, realizaron su autoevaluación, es decir, ellos mismos se evaluaron, corrigieron ellos sus errores, hicieron una ecoevaluación y se vieron entre compañeros y se recomendaron entre sí. Y por terminar, se realizaron la heteroevaluación en la que las autoridades y miembros de la Junta Académica ingresaron al aula y percibieron cómo se está tratando de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Terminado esto, se realiza terminada cada visita áulica, se realiza un diálogo reflexivo con los docentes para que se den cuenta en qué han fallado, en qué dificultades tuvieron o a su vez también las fortalezas que tuvo la clase y a su vez
Esto se reflejó en esta matriz de Excel. Ya tenemos todo, hicimos todo ese proceso, ya tenemos unos resultados y ahora tenemos que analizarlos. Tenemos que aprender a leer e interpretar qué nos dicen estos resultados. El día de hoy, o más bien yo no les voy a poder decir, miren, si es que salió tanto, el resultado es esto. Si salió tanto porcentaje, el resultado es el otro. No. Más bien es importante que cada uno de ustedes, como docentes, como miembros de junta académica, como autoridades, aprendamos a distinguir qué resultados obtenemos y más bien aprender a tomar o a tener una lectura de los resultados que nosotros tenemos. Vamos a aprender a interpretar qué nos sirve y qué tenemos que coger o cómo, con qué tenemos que valernos para poder realizar un análisis de resultado efectivo que nos arroje los resultados que nosotros necesitamos. Primero, tenemos que tomar en cuenta que siempre los resultados poseen un margen de error. Los resultados nunca van a lograr ser perfectos. ¿Y por qué no van a lograr ser perfectos? Porque existen muchas variables que nos van a permitir o nos van a determinar que exista ese error. Entonces, por eso nosotros como autoridad o como junta académica vamos a determinar en base a estos documentos, más bien en base a los resultados, vamos a tener que aprender a determinar estas variables o estas posibles variables que haga que nuestros datos no sean tan exactos como nosotros quisiéramos tener, que haya este margen de error. Ejemplo, que ya se los había mencionado antes. Ejemplo, la compañera docente preparó la clase solo para la visita áulica. No es una clase que normalmente la da. Esa es una variable que es muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Que si esta no se da y se le puede pedir o que se repita, sí, pero si los resultados siguen siendo los mismos, es un margen de error que tenemos que tener. Primero, pero tenemos que ver que este error sea mínimo, sea menor a relación de lo que nosotros podemos ver dentro de toda la institución. Otro margen de error que también es importante que se debe de analizar es el entorno social de nuestra institución. ¿A qué me refiero esto? Que en nuestro entorno social a lo mejor estoy en un lugar rural donde el nivel académico de los padres de familia no pasa de la educación primaria, que a lo mejor muchos ejemplos, yo me acuerdo, siempre me sé tener presente esta anécdota de un padre de familia que decía, no, con que mi hijo aprenda a sumar, restar, multiplicar y dividir, para mí es suficiente para que ya salga y pueda ir a hacer negocios. Y ya, y lamentablemente terminó la escuela y al pasar el colegio ya no regresó más. Se retiró los papeles con cambio de institución, pero se sabe que el chico ya no volvió a ingresarse. Se hizo seguimiento, bueno, eso ya es otra historia, pero ese es el pensamiento que tiene el padre de familia o algunos padres de familia. En cambio, pueden haber otros entornos que otro nivel es un poquito más alto, más fuerte y todo depende de nuestro entorno. Entonces, esta es una variable muy importante que nosotros tenemos que analizar. El entorno del estudiante, porque a lo mejor no es el profesor, a lo mejor en realidad son los padres de familia y estudiantes. Entonces, tendremos que trabajar. Sí, en el plan de acompañamiento pedagógico con los docentes, porque siempre hay algo que mejorar, siempre va a salir cosas que tenemos que cambiar, pero tenemos que trabajar en nuestro país
con algunas otras actividades para trabajar con los papitos, para hacerles ver la importancia del estudio o, bueno, de lo que arroje nuestro entorno, ¿no? Entonces, para todos estos aspectos es lo que nosotros necesitamos el diagnóstico institucional, diagnóstico pedagógico institucional y en qué podemos ver. Y en estos tenemos que ver esas variables de error que a lo mejor nos están dando unos resultados que no son los que en realidad nosotros sentimos, percibimos. Eso sí, tampoco caigamos en el centrismo de pensar que todo está bien y que es error del cálculo. No, hay que aprender a ser realistas y coherentes. Si nosotros hacemos, por lo menos la experiencia en el tiempo que me ha dado, hacemos un barrido, en realidad que si hiciéramos más bien al contrario, si hiciéramos un diagnóstico empírico, se podría decir, y les preguntamos a los docentes muy bien saben cuál es la realidad de su institución. Muy bien saben qué falla, hasta con qué pata cojea la autoridad, cada uno de los docentes, cuáles son las debilidades. Con el tiempo se va aprendiendo y se sabe muy bien. Pero obviamente nosotros necesitamos tener documentado, necesitamos tener escrito para poder establecer eso. Entonces, a eso me voy a tener muy claro qué es lo que está sucediendo, porque a lo mejor me botan unos diagnósticos súper favorables. Y sabemos que mi compañero, que mi compañero X no, el nivel no es. Entonces tengo que ahondar hasta encontrar. No en el sentido de perseguir ni contra el compañero X ni contra el Y, sino en ahondar qué necesitan para mejorar. Y eso sale, no es que se tapa, pero es importante que tengan en cuenta estas variables, estar centrado en en la realidad institucional, conocer muy bien su institución y con el personal que se maneja y el personal que tenemos de compañeros siendo miembros de una junta académica y el personal que tenemos también de autoridad, porque hay buenas autoridades y hay otras que sí. También tienen que mejorar. El análisis de resultados. Como definición nos señala que es un proceso en el que nos permite ordenar, clasificar y ver los resultados que se ha tenido de la investigación y los resultados que se ha tenido a través de los cuadros estadísticos, de las gráficas, de la sistematización y las técnicas que se pueden hacer. Es decir, que de todos los cuadros, gráficos, barras, de lo que sacamos del rendimiento académico, de las observaciones en clase, de las pruebas, ser estudiante, ser bachiller, de todo lo que nosotros hayamos obtenido, de todos estos documentos, vamos a analizar toda esa información para probar una hipótesis, para podernos darnos cuenta de qué está sucediendo. Eso es como definición. Y esto es como ponerlo, y es para, de forma praxis, que nos permite entender claramente. Ejemplo, entonces, ¿cómo podríamos ir viendo esto? Ejemplo, tengo un compañero docente que de 40 estudiantes tienen 30 un rendimiento académico medio bajo, es decir, que están entre el promedio de matemáticas del compañero Daniel Muñoz, el promedio en matemáticas es de 7.45 en octavo A. En octavo B es de 7.21, en octavo C es de 7. Muy bien, entonces ahí nos vamos un poquito más. De todos los estudiantes, de 90 estudiantes, 75 se fueron al supletorio.
De los 75, 40 fueron al remedial. Del remedial, ya y de ahí ya podemos determinar, ¿no? En el momento de la observación áulica, nosotros podemos ver que tiene 7 de 10 aspectos por lograr y uno no logrado, ejemplo, en los indicadores del momento clase. Entonces, yo puedo asumir que en realidad existe dificultades en el proceso de enseñanza, que existe dificultades en la metodología que está enseñando el compañero. No le voy a señalar con el dedo, pero yo sé que hay una dificultad ahí. Ahora, por cambio, la misma panorama inicial. El compañero Muñoz tiene los mismos datos con los chicos, pero en cambio de los 10 ítems, 9 tiene logrados. Entonces no me alcanza, existe una contradicción. Digo, ¿qué pasó? O el docente nos engañó y dio una clase que por lo general no lo da. Ahí entra ya la variable del error. O a lo mejor algo pasa con este grupo de los de octavo. ¿Cómo despejamos esa inquietud? Muy bien, entonces vamos a seguir analizando. Y vemos que de lengua y literatura, con la profesora X, vemos que de los 90 cursos que también da al octavo A, al octavo B y al octavo C, pero da lengua y literatura, ya no da matemáticas, podemos determinar o podemos ver que el número es más menos 2. Es decir, que de 90 estudiantes, 60 se quedaron al supletorio. De los 60, 40 se fueron a 42, se fueron al remedial. En matemáticas eran 40, ahora son 42. Entonces tenemos claro y vemos la tabla de la compañera y el proceso clase es un poquito menos a lo mejor o un poquito mejor que el compañero, pero el proceso clase es bueno. Entonces, muy bien, vamos a ciencias naturales y vemos que en todas las asignaturas el mismo grupo de estudiantes tienen bajo rendimiento. Entonces ya no es un problema 100% pedagógico, es un problema social. Algo está pasando en esos octavos. Ahí ya la junta académica podrá decir, sí, lo que pasa es que estos chicos son así. Hay problemas de tal índole, o sea, recuerdo en alguna ocasión en mi institución nos pasó algo muy parecido a lo que yo les señalo. Y era porque lamentablemente vino un estudiante, porque esto no fue en octavo, fue en décimo, y nos caía mucho nos cambiaba mucho porque en octavo y en noveno eran buenos los chicos y nos estaban, había una variable de error, ¿no? Los estudiantes eran buenos, tenían buen promedio y los profesores que le dieron tenían buena calificación, pero cuando yo ya vi en décimo, los profesores tenían mal, la visita áulica tenían buena, pero nos preguntábamos, no, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, chuta, se dieron estos chicos que están ahora ya en primero de bachillerato, se dieron esa vuelta? ¿Qué pasó? Entonces ahí ya viene la parte del conversar, del saber, ¿no? Que en décimo ingresó un estudiante que lamentablemente era repetido y lamentablemente no fue a la institución con el fin de estudiar, sino más era un promotor o una persona que vendía drogas en la institución. Se logró detectar, se hizo el proceso, obviamente el proceso despectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hicimos el análisis, nos dimos cuenta de eso. Nos dimos cuenta que fue con el ingreso de tal joven que fue eso. Y eso nos ayudó a nosotros a ver qué pasaba. Y ya se escuchaba porque no podemos nosotros, ustedes saben muy bien como institución,
no podemos señalar ni culpar sin tener las pruebas necesarias, ¿no? Que ya empezaron, empezó justamente a haber un poco de quejas de los padres de familia, de que los chicos están ya como que queriendo entrar en consumo de drogas. Y nosotros como institución nos dimos cuenta de eso y detectamos y le empezamos ya a hacer el seguimiento y dimos, y ciertamente ha sido así. El joven ha entrado a la institución para expender drogas. Se hizo el trabajo con los trabajos pertinentes, con la DINAPEN, con narcóticos, toda esa situación. El estudiante, y habiéndose encerrado, se tuvo que retirar de la institución y se saneó. Y obviamente de ese ya trabajó y se vio. Pero miren, nosotros íbamos por el campo pedagógico, pero ha sido un problema social. Y esto nos botó esos resultados. Porque ya nos empezamos y vimos por qué. ¿Por qué fue el cambio? ¿Por qué los chicos estando bien? Entonces ahí no han sido los profesores. Ha sido más bien a lo mejor estos cambios que estaban siendo víctimas los pobres chicos de consumo de drogas, de que estaban haciéndoles entrar en esta situación y estaban teniendo otros problemas. Entonces, para eso nos sirve. Pero bueno, para continuar avanzando, entonces en eso tenemos que ir. En que tenemos que aprovecharnos de gráficas, cuadros, estadísticos para lograr tener o realizar un análisis de la información, que esa es la definición. ¿Cuál es el procedimiento que se debe de hacer para el análisis de resultados? Es que durante el proceso se descomponen los elementos que forman parte de las estructuras del problema. Me estaba olvidando antes de la definición, es que nosotros tenemos que generar o crear hipótesis, como la hipótesis de que los compañeros no tienen un buen proceso metodológico, que no pueden planificar, que no pueden realizar actividades de refuerzo académico efectivas, etcétera. Generamos esas hipótesis. Entonces tenemos que descomponer estos elementos, estas elementos que causan el problema, y estos se realizan en función de indicadores de cada variable para poder ver cómo varían, si es que suben o bajan, como en el ejemplo que les estaba indicando anteriormente, ¿no? Es decir, mi variable es, o las variables que tendríamos que ver nosotros en este caso son dos específicamente. La observación áulica o la visita de campo y la información documentada, ¿no? Los documentos. Y en eso vamos comparando, como se iba indicando. Es decir, si el docente tuvo una buena visita áulica, un buen resultado en la visita áulica, pero el promedio de los chicos es bajo, ver la relación, ¿no? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? Y ver, analizar los aspectos. O si es que tienen bajo rendimiento y tienen mala observación áulica, ¿por qué? Entonces ahí sí ya podemos ir intercalando, ir interponiendo cómo van cada uno de estos resultados. Conocer la estructura de la hipótesis de trabajo. Si son muchas, cada una considerar un punto de referencia para el análisis e interpretación de resultados. Si es solo una y está bien formulada, la labor es específica y en consecuencia. Es decir, que procuremos tener que la estructura de la hipótesis sea una sola, es decir, mantenernos con el mínimo de hipótesis o de un mínimo de situaciones hipotéticas que se pueden dar. Entre más situaciones hipotéticas pongamos, más complicado se nos va a hacer determinar qué es lo que está sucediendo. El análisis cuantitativo y cualitativo es riguroso y se considera para el planteamiento del problema los métodos, técnicas y estrategias, ¿no?
Orientar el análisis e interpretar y facilitar el cruzamiento de datos y contribuir a los logros de los objetivos generales y objetivos de nuestra investigación. Tener presente los lineamientos generales del marco teórico y conceptual en referencia, es decir, el análisis de interpretación de datos. Estos son para planteamientos de problemas, pero es importante que nosotros tengamos presente para hacer la lectura del análisis de datos. En pocas palabras, lo que me expresa aquí es que nosotros tenemos que, por lo menos para hacer esto del plan de acompañamiento, tener bien claro la situación inicial de la institución. Cómo se encuentra en base a los resultados que nosotros tenemos, cómo se encuentra para poder nosotros, al momento ya de querer establecer el plan de acompañamiento, tener claro cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que hacer y cómo vamos a seguir este plan. Obviamente, algo que se debe de trabajar es separar los datos de acuerdo a las técnicas utilizadas para su obtención. Luego, realizar una síntesis de los resultados que permite explicar el fenómeno de investigación. Seleccionar el tipo de análisis e interpretación que se debe aplicar. A fin de probar la hipótesis, se reduzca al menor número de dificultades. Por ejemplo, una encuesta es una técnica social distinta a una entrevista estructurada e informal. Por lo tanto, requiere análisis e interpretación diferente. En el primer caso, los cuestionarios están elaborados en relación a los indicadores de cada variable, mientras que en el segundo, los temas que se incluyen son tan amplios que se hace necesario obtener una relación de las respuestas, datos, comentarios, críticas. En el caso que nosotros estamos haciendo, tenemos dos instrumentos, como los mencioné. La observación directa y la revisión de documentos. Entonces, para esto, para el trabajo, tenemos que hacer una comparación. Y bueno, otra vez los datos serán representados en tablas, cuadros estadísticos, según el análisis, ¿no? Los tipos de análisis que podemos generar. El descriptivo es el que se vale de las técnicas estadísticas para analizar descriptivamente los fenómenos investigados e interpretar los resultados de investigación. Este análisis se realiza en dos fases. La primera, se analiza los resultados por cada pregunta formulada con el objeto de conocer la tendencia, magnitud, característica del problema a través de los índices o interrogantes respectivas. Es decir, vamos analizando de indicador a indicador que tiene cada uno de los elementos de nuestra ficha pedagógica y de año y curso que tenemos nuestros resultados, ¿no? Cuando los resultados han sido contabilizados individualmente y expresados en porcentaje, esa es en el procesamiento de datos. En la segunda, se busca la similitud de respuestas que tratan el mismo factor, con el propósito de procesar la conceptualización. Es muy importante que se va a ir analizando de indicador en indicador y ver cuáles son los puntos en común en que están o que tienen menor o mayor dificultad los docentes. Es importante determinar, compañeros. Por eso el cuadro de Excel estaba cruzado de esa manera, si lo recuerdan, de forma en filas para analizar de cada indicador y en columnas para analizar los resultados de cada uno de los docentes. Es importante revisar o es importante que este análisis se realicen de forma individual y también de forma grupal, con el fin de poder lograr alcanzar o poder cerrar cada uno de los aspectos. Nosotros para el plan de acompañamiento tenemos que tener cerrado todas las aristas posibles con el fin de determinar
los posibles problemas que tenga nuestra institución. Hacer un contrastar los resultados para poder tener esta información. El otro tipo de análisis es el dinámico. Es un procedimiento integrador de las respuestas obtenidas por la aplicación de los instrumentos. Se exigen respuestas directas o indirectas con la finalidad de efectuarse e interpretar la dinámica y determinar el grado de influencia que tiene cada uno de los factores que genera el problema o que permiten la solución del mismo, para la cual es necesario la interrelacionar respuesta de preguntas abiertas y cerradas para detectar posibles conexiones. ¿Qué pautas son importantes para hacer este análisis de resultados? Primero, que las acciones, estrategias políticas deben ser precisas, claras, planificadas, tienen que tener un cronograma establecido que nos permita identificar y ver el problema. Diseñar modelos operacionales que incluyan soluciones o medidas correctivas y concretas. Los problemas se identifican y se jerarquizan en términos generales y específicos para conocer su contexto global y determinar los que deben de ser investigados. Por cada una de los resultados o por cada una de las acciones que encontremos, se debe más bien de los resultados que determinemos, de los problemas que determinemos, debemos de establecer acciones a ejecutar, indicando quién va a ser el responsable y cómo se va a realizar. En este caso, sería nuestro plan de acompañamiento en el caso pedagógico con los docentes, que es a lo que queremos llegar. Y si hay otros problemas, ver en dónde se debe de orientar para dar esa solución a estos problemas. Puede ser a través, o más bien será a través del PI, o si no, acciones directas, pero que permitan o nos den la solución. Porque al arrojar ya los resultados, nosotros podemos determinar o encontrar resultados que se pueden dar que se pueden dar un cambio de estos resultados a corto, mediano y largo plazo. Los que son de corto plazo se deben de dar o buscar solución de forma inmediata. No necesitamos siquiera estar ya en un plan. Los que son de mediano y largo plazo ya deben de entrar dentro del plan de acompañamiento con el fin de mejorarlo, ya que son resultados que necesitan tener un trabajo más rápido. Que tiene más trabajado y con más tiempo para poder lograr y poder llegar a su solución. En cambio, los de corto plazo son más rápido, que nos va a poder permitir llegar o dar respuesta inmediata al mismo. Eso es, estimados compañeros, se me han quedado mis datos. Es importante comprender cuál es la realidad institucional, analizar todos los aspectos que tenemos y cómo queremos llegar a dar esa solución. En los próximos talleres vamos a hablar ya que de a partir de estos resultados, establecer nuestro FODA institucional y enmarcar en estrategias operacionales que nos permitan ya elaborar nuestro plan de acompañamiento pedagógico a través de la priorización de problemas. Eso estaremos conversando en esta semana en los próximos talleres. Para dudas, inquietudes, estoy gustoso de atenderles, compañeros. Y bueno, saludándonos desde muchas partes del Ecuador, desde Guaranda, veo por allá Cecilia, México, como siempre, nuestro cariño inmenso, ellos siempre están junto a nosotros. Muchísimas gracias también por estar aquí, desde Ambatito, bueno, desde un montón de lugares. Por ahí ya se animó alguien, te cuento, Dani, a hacer una pregunta.
Ya. Glenda Vázquez dice, lo de la virtualidad viene a ser un problema grave que se combina o que se culpe al docente. Ahí sí ya. Una de las mayores dificultades que se tiene actualmente es que las autoridades o las autoridades en sí, a veces también asesoría, hacen las visitas áulicas solo como un proceso de visitas áulicas, los hace por hacer. Y en muchas ocasiones, tanto a nivel de autoridades, a nivel de sociedad, el primer ojo o punto de ataque es a nosotros los docentes. Siempre la culpa tenemos nosotros. Y la verdad que no es así. Ahí conocemos o se conoce una gran cantidad, y yo creo que todos, la mayoría, nos esforzamos mucho por aprender, por mejorar y por dar nuestras clases lo mejor que se pueda. Que por ahí tenemos nuestros errores, siempre lo vamos a tener porque somos seres humanos. Somos seres humanos que nos equivocamos y esa es la parte que la sociedad se ha olvidado. Se ha olvidado que nosotros los docentes somos seres humanos y que a lo mejor o estamos propensos a cometer errores. Piensan que no podemos equivocarnos. Lo que sí que es importante es que si nosotros cometemos errores, enmendar y salir adelante. Corregir las dificultades para poder estar tranquilos, sí. Y algo que es importante reconocer también los errores, porque a veces nos han tildado mucho, que a veces en muchas ocasiones nos creemos que por eso, que por cualquier error que sucede, nosotros negamos que es así porque por el miedo de que nos señalen y no, más bien debe de ser o tenemos que aprovechar que este acompañamiento pedagógico sea al contrario, de que salga la mayor cantidad de errores comunes para poder dar solución y para poder ir corrigiendo. Ese cambio de mentalidad debemos de tener para que mejorar los procesos educativos, para reconocer los errores y ir corrigiendo. Y que la sociedad también sepa, ¿no? Que nos cometemos errores, pero que estamos corrigiendo, que estamos mejorando, algo que desde el ministerio no lo tenemos. Eso.